asombrosa relacionado con profecías de los últimos tiempos, porque los Houthis precisamente lo que intentan hacer es cerrar el Mar Rojo. Y si vemos el mapa actualmente, podemos ver que Sudán y Etiopía, ¿verdad?, casi están abajo de Egipto, con frontera con el Mar Rojo. Y la Biblia, en Ezequiel 38, versículo 5, menciona las naciones que se van a aliar finalmente en la Confederación del Mediterráneo, dirigidas por el Anticristo para atacar a Israel. Y se encuentran precisamente en el versículo 5 de Ezequiel 38, Cus y Fut, que son las naciones que están al norte de África, que son exactamente Sudán y Etiopía. Así que, de alguna forma, no sé cuánto tiempo va el presidente Trump a tratar de detener este avance de esta amenazadora Agenda 2030, el globalismo, que ya la Unión Europea está imponiendo también ya en toda Europa, casi como una dictadura global, para que podamos entender hasta dónde va a llegar este avance y cuándo va a ser detenido. Pero los Houthis que están en Yemen, que son financiados por Irán, pues no van a detenerse, porque el Mar Rojo es estratégicamente algo que puede afectar y vulnerar todo el recorrido del petróleo que sale de ahí hacia todas las demás naciones. Así que tanto el Golfo Pérsico como el Mar Rojo son dos áreas en el Golfo Pérsico que lo controla Irán, aunque hay naves de Estados Unidos ya que ha mandado Trump, y ahora el Mar Rojo, pero son dos puntos geográficos estratégicos, principalmente, que amenazan en los próximos años al mundo occidental en relación con el petróleo. Sí, impresionante. Y bueno, antes pasaba un mes o 2 meses antes de escuchar algún tipo de noticia relevante. Ahora como que todas las semanas estamos escuchando algo nuevo y diferente. Pero bueno, este tema, Roger, está interesante el día de hoy. Así es, la vida en la eternidad que el pastor Alducin ha compartido con nosotros el día de hoy. Como siempre él tan gentilmente lo hace, ha enviado un documento que quiere que todos ustedes lo puedan tener a mano y a disposición para que lo descarguen, más 1-469-781-1000 en descargas. Ahí le va a aparecer la opción y la primera que aparece, la vida en la eternidad. Ese es el documento que usted debe descargarlo, compartirlo, imprimirlo como guste. Si lo puede tener ahí también en la computadora de forma digital y seguir toda la conversación que el pastor Alducin tiene para el día de hoy. Esto es como una clase. Bueno, igual siempre tener al pastor Alducin es como recibir estas clases, ¿verdad?, de escatología. Pero muy claro como él nos está poniendo este panorama para quienes les gusta el estudio del fin de los tiempos, pastor Alducin, porque aquí ya usted pone un preámbulo, o más bien, ¿verdad?, una comparación muy bonita acerca de lo que es el milenio, la eternidad, las diferencias. Siempre surgen muchas preguntas al respecto, pastor Alducin, así que pues empezar a definir un poquito con referencia a esto, ¿verdad?, que las diferencias entre lo que uno puede establecer como lo que es el milenio y lo que es la eternidad, para entrar en materia, pastor Alducin. Sí, es muy importante también que podamos recordar que Dios tiene un plan cronológicamente determinado, definido, desarrollado de la historia. O sea, lo que ha sucedido en la historia desde el huerto del Edén hasta el final en el libro de Apocalipsis no es coincidencia. O sea, todos los eventos, las revoluciones, los golpes de Estado, los imperios mundiales, principalmente afectando alrededor de la zona de Israel, tienen el propósito de mostrarnos a nosotros el plan de Dios. El plan de Dios es bueno, es agradable, es perfecto y nada lo va a impedir que se lleve a cabo. Y dentro de este plan de Dios encontramos el primer patrón en Génesis con los 6 días de la creación. Y el séptimo, ¿verdad?, que fue el día de descanso. Entonces, Dios establece un patrón de 7 días y le da a Israel 6 días de trabajo por uno de descanso, las 7 fiestas de Israel. Encontramos el número 7 por toda la Biblia, 7 espíritus, 7 juicios, 7 trompetas, etcétera, etcétera. Entonces, este patrón que nos muestra que el universo, ¿verdad?, en el que vivimos nosotros
dentro de la dimensión de nuestro tiempo, no va a durar más de 6,000 años. Si nosotros podemos ver claramente que de Adán a Abraham, más o menos, aproximadamente fueron 2,000 años. Los primeros 2,000 años de historia se cuentan de Adán a Abraham, aproximadamente. Luego, de Abraham a la cruz de Jesucristo, encontramos 2,000 años más. En otras palabras, ya tenemos 4,000 años que se pueden trazar a través de las genealogías, a través de muchas cosas de escritores como Josefo, como Plinio, que no eran cristianos, que sirvieron al Imperio Romano, en fin, a través de la historia esto lo podemos corroborar muy fácilmente. Entonces, si realmente el plan de Dios son 6 y el séptimo va a ser el milenio o el día de descanso para nosotros, nos encontramos entonces en los últimos 2,000 años de historia. Ahora, estos 2,000 años de historia, pues no hemos podido realmente saber exactamente cuándo van a terminar, porque se cambió el calendario gregoriano, hubo algunas cosas que se alteraron también del calendario judío, que tiene 360 días, nosotros 365 con el calendario solar. Pero hay algo que muy importante, porque la Biblia nos revela que ya para que sepamos nosotros, no cuál es el día último ni mucho menos, sino los tiempos finales de la historia humana, era importante que Israel regresara. Así que, de acuerdo al calendario de Dios, nos encontramos bíblicamente, cronológicamente, en la víspera del arrebatamiento de la iglesia. Este es el próximo evento profético culminante que va a determinar completamente ya toda la geopolítica y toda la historia del mundo entero, que va a seguir con el surgimiento del anticristo, que firmará un pacto por 7 años con los judíos, les permitirá reconstruir el templo, vendrán los 7 años de tribulación, el reino mesiánico de Jesucristo prometido desde el primer pacto abrámico por todos los profetas. Dios le prometió a David que de su hijo iba a haber un heredero, o genéticamente que el trono de Israel nunca iba a detenerse, corroborando y determinando que este milenio, ¿verdad?, este reino mesiánico tiene que cumplirse para después del milenio entrar a la eternidad. Y es lo que queremos tratar en esta mañana con la ayuda de la Biblia y del Espíritu Santo, desde luego, porque vamos a tratar de entender que el milenio, que son los 1,000 años que siguen después de la segunda venida de Cristo, después de los 7 años de tribulación, entramos a la eternidad, que se encuentra en el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis. Al llegar a Apocalipsis 21 y 22, ya es completamente la eternidad, ya no estamos en el milenio, donde habrá cielos nuevos y nueva tierra. Así que mientras nosotros estamos en este periodo en el cual no hemos entrado todavía al milenio, sino que estamos en la víspera del arrebatamiento de la iglesia, es importante distinguir el tiempo del milenio del tiempo de la eternidad. Que eso justamente es lo que quería consultarle, Pastor Alducin, porque sí muchas preguntas ingresan con referencia a eso. Cuando uno cierra los ojos y verá ausentes del cuerpo, presentes con Cristo, la gente piensa que ya a partir de ahí arranca la eternidad. Pero cronológicamente usted lo está esbozando muy bien. Entonces, ¿qué diferencias puede uno empezar a enmarcar para que usted diga, bueno, es que esto va a pasar en el milenio, esto va a pasar en la eternidad, y cómo lo diferenciamos, ¿verdad? En cuanto a nuestros cuerpos, en cuanto a la forma de vida, qué es lo que va a pasar en cada uno de estos aspectos? Muy bien, vamos a repetir, ¿verdad? Estamos en la víspera del acontecimiento más glorioso para nosotros, que ya nos vamos de este mundo. Ya viene el Señor por nosotros para evitarnos caer en la ira de Dios, que es el día del Señor, del cual Dios en Romanos 5, en Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 5, Apocalipsis 3:10, nos promete ser sacados del mundo antes de que vengan los 21 juicios de los sellos, de las trompas y de las trompetas y de las copas. Entonces, inmediatamente después del rapto, ya dijimos, viene la tribulación, los 7 años, el anticristo, y después bajamos con Jesucristo al final de la tribulación, donde mientras está aquí los 7 años, estamos en el cielo, lo vamos a ver más adelante en lo que se llama el tribunal de Cristo. No, la iglesia no puede entrar al milenio o al séptimo día milenial
que es el patrón que vimos que se estableció desde el principio de la creación en Génesis capítulo 1, sin que la iglesia sea antes, no purificada, ¿verdad? Porque vamos en el rapto a ser cambiados en un cuerpo nuevo, pero hay que entender algo. En el milenio, no todos los cristianos van a gobernar. En el milenio va a haber cristianos que van a ser reyes, que van a ser coroneles, van a ser tenientes, cabos, y va a haber soldados rasos también. O sea, es impresionante la forma como está organizado estos 1000 años, o el reino mesiánico de Cristo, donde Él será el rey totalmente, y vamos a ver en Ezequiel 37 y Ezequiel 34 que el rey David será el vicepresidente del reino milenial de Jesucristo. Pero la principal diferencia es que al entrar al milenio, o sea, después de la tribulación y después de que el mundo estuvo a punto de autoextinguirse con la última guerra mundial, va a haber pecado todavía en el milenio, por lo cual Cristo va a tener que gobernar, se dice la Biblia, con vara de hierro. Por ejemplo, dice Apocalipsis 3, versículo 26, a la iglesia de Teatira: al que venciere y guardare mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, está hablando del milenio, y las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo recibí de mi Padre. O sea, Cristo está prometiendo a la iglesia de Teatira que los que venzan en el tiempo milenial, porque aquí lo dice claramente que es el tiempo del milenio, porque va a ser gobernado con vara de hierro, va a haber muchos vencedores cristianos maduros que cuando entramos a la otra vida realmente respondieron y vivieron, fueron fieles hasta la muerte. Y lo vuelvo a repetir en el capítulo 12 del Apocalipsis, en la profecía de la señal de la mujer y del dragón de Satanás. Dice Apocalipsis 12, versículo 5, y ella dio a luz, está hablando de Israel, a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí se vuelve a profetizar que cuando Cristo naciera, ¿verdad?, iba a regresar para gobernar con vara de hierro. En su primera venida vino manso y humilde de corazón. En el tiempo del milenio va a tener que usar castigos durante el milenio, porque, repito, va a haber pecado de las personas que entraron del mundo. Cuando venga Jesucristo en la segunda venida, va a haber sobrevivientes. Entonces, esos sobrevivientes que van a entrar al milenio van a entrar con cuerpos no glorificados. Es lógico. Entonces, durante el milenio tendrán la oportunidad de poder recibir a Cristo, de convertirse. Va a haber una gran cosecha en el milenio también, pero al mismo tiempo, muchos de estos sobrevivientes que van a entrar al milenio sin cuerpos glorificados van a encabezar la final rebelión como Apocalipsis 20, que se llama también otra guerra de Gog y Magog, donde mientras Satanás está atado, será desatado al final del milenio y dirigirá a este grupo de sobrevivientes que no quisieron durante el milenio convertirse para iniciar la final rebelión del mundo. Entonces, básicamente, es importante que podamos distinguir el milenio del tiempo eterno, porque lo vamos a ver más adelante. El tiempo eterno ya no habrá maldición, ya no habrá muerte, ya no habrá guerras, ya no habrá dolor, ya no habrá absolutamente nada. Pero en el milenio va a haber características muy diferentes al tiempo o al estado eterno. Recordar que estamos trabajando, el pastor Alducin compartió un documento muy importante de todas estas notas que él está hablando, con versículos bíblicos y todo, que usted lo puede descargar totalmente gratuito al +1 469 781 1000. La información está en pantalla y ahí en descargas es el menú que le aparece ahí con el asesor virtual. La primera opción, ¿verdad?, de la vía a la eternidad es la que el pastor Alducin está compartiendo hoy. Y recordar que también a partir de mañana este programa estará ya puesto ahí en las plataformas de Enlace Plus, para que usted también lo pueda ver, analizar y estar ahí tomando nota de todo lo que el pastor Alducin está compartiendo con nosotros el día de hoy. Pastor Alducin, usted también, hablando dentro de todo este espacio del milenio como tal, en el documento, que Dios no destruirá completamente al mundo. Entonces,
todo lo que va a suceder, ¿verdad? En cuanto al ser humano y todo, para ampliar un poquito más de este tema, Pastor Aldocino. Sí, ahora, esto es muy importante, Roger, porque en el capítulo 3 de los Hechos capítulo 3, versículo 19, encontramos este mensaje de los apóstoles, donde claramente se vuelve otra vez a diferenciar el tiempo del milenio del tiempo de la eternidad, indicando y describiendo aquí los apóstoles claramente de qué se trata el reino milenial. Hechos 3, versículo 19, y dice: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, tiempos de descanso. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Subraya eso en tu Biblia: hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas y que han sido desde tiempo antiguo. Esta palabra restauración es la palabra aportakatasis en el griego, que significa restitución a su estado original. Entonces, en el tiempo del milenio va a haber una restauración. Y vamos a usar este ejemplo para poder ilustrarlo. Tú compras un coche, lo sacas de la agencia y la palabra es nuevo. O sea, es un carro nuevo que nunca has tenido un choque ni mucho menos. ¿Qué pasa cuando ese carro lo chocas y lo vuelves a llevar al mecánico para que te lo vuelva a arreglar? Bueno, la primera vez salió de la fábrica completamente sin ningún rasguño, etcétera, etcétera. Pero la segunda vez ya no es nuevo, es una restauración. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando tú compras un carro o rentas un carro, tienes el VIN, o lo que se llama la identificación personal del vehículo. En el vidrio está escrito un número como de 7, 8 números y letras. Entonces, cuando tú lo llevas a vender ese vehículo aquí en Estados Unidos, ahí está todo tu registro del carro. Y haz de cuenta que tú compraste un vehículo hace 6 meses, pero lo chocaste, ya te lo arreglaron, ya nadie se da cuenta. En México así le hacen, ¿verdad? Lo tratan de disfrazar de la mejor manera, pero aquí en Estados Unidos eso no puedes engañar al gobierno, porque inmediatamente en el BIN aparece cuándo fue restaurado el carro. Entonces la persona que va a comprar un carro usado en Estados Unidos ya sabe si fue chocado, si no fue chocado o cuántas reparaciones le hicieron. Fue restaurado. Entonces esto es lo que es el milenio. Es una restauración, porque va a haber pecado todavía, pero la restauración, ¿en qué va a consistir? Bueno, en el estado del milenial va a haber todavía agua, va a haber animales, aunque no van a tener la fiereza que tenían en el tiempo en el que vivimos nosotros. Durante el reino milenial habrá naciones que van a estar dependiendo de Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces es un tiempo de restauración. En el tiempo eterno, en el estado eterno, Apocalipsis 21 y 22, ya no hay maldición, ya no hay pecado, ya no hay absolutamente nada. Pero en el milenio se restaurará la tierra, porque Dios le prometió en el primer pacto abrámico, capítulo 12 del Génesis, a Abraham, que en él serían benditas las naciones, previendo Dios, dice Pablo en Gálatas, de que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles. Le promete a Abraham en el pacto abrámico que en él serían benditas todas las naciones. O sea, que vendría a través de la fe la justificación final, no por la ley, sino por la fe. Dios nos declararía justos a todos los seres humanos. Pero ahí en este pacto abrámico, que es incondicional, oigamos esto, es incondicional, o sea, se tiene que cumplir, la tierra le pertenece a Israel. Y mientras nosotros estemos aquí bajo un mundo en donde ya Cristo no tarda en venir, no va a poder Israel apoderarse de toda la tierra prometida en Génesis 15 a Abraham. Será hasta el reino milenial. Entonces, en el reino milenial, Israel se apoderará de toda aquella promesa que Dios le hizo a Abraham. Lo que quiero decir finalmente es que la promesa a Israel jamás se puede anular.
O sea, forzosamente Dios tiene que cumplir su promesa. Por eso no podemos descartar a Israel de la Biblia, de que ya Dios terminó con Israel, de que ya no hay promesas para Israel, que la iglesia ha tomado la posición de Israel, la famosa teología del reemplazo. Esto es una barbaridad escatológica y bíblicamente, históricamente, porque Dios ha prometido, y si no cumple lo que promete Dios, pues sería el carácter de Dios el que quedaría completamente en sospecha. Aquí hace usted un par de preguntas dentro de todo este análisis, Pastor Alducin, ahora que está hablando usted de este tiempo de restauración. Entonces, ¿qué de nosotros, verdad? ¿Qué es lo que va a sobrevivir del fuego purificador y qué será destruido, verdad? ¿Qué es lo que será reconocido en nosotros para entender esto, Pastor Alducin? Claro, vayamos a 1 Corintios capítulo 3 y veamos lo siguiente. Porque aquí pues sabemos que hay diferentes aspectos y diferentes perspectivas en cuanto a la escatología bíblica del rapto, ¿verdad? Si es pretribulacional, si es a la mitad, si es posttribulacional, el amilianismo, etcétera, etcétera. Son perspectivas diferentes, con lentes diferentes, que con diferentes hombres de Dios también, ¿verdad? Han observado y han escrito de diferente forma. No, pues el amilianista, por ejemplo, no creía nada en Israel, no cree en ninguna promesa, no cree en el milenio, no cree en el rapto, no cree en nada. O sea, esto es una barbaridad dentro de la escatología bíblica, ¿verdad? Pero en fin, ¿verdad? Son hermanos de nosotros. Y más que nada es el amor. Yo no quiero en este momento agredir a nadie, mucho menos estoy tratando de explicar para que tú sepas cómo pensamos diferentes cristianos. El pretribulacionismo es que la iglesia no va a pasar por la tribulación, y otros que a la mitad, que solamente seremos rescatados de la ira de Dios. Y si tú eres post-tribulacionista, pretribulacionista o milenista, ¿verdad? Somos hermanos porque son doctrinas no esenciales para la salvación. Entonces nos soportamos unos a otros, pero hay que seguir estudiando para poder entender claramente, porque no puede haber tres verdades, no puede haber cuatro posiciones, puede haber la intención, pero finalmente tiene que haber una sola verdad. ¿Viene Cristo antes o no viene Cristo antes? ¿Viene Jesús, es una venida o son dos venidas? Israel ya no tiene nada que ver, o Dios no ha perdido su desarrollo con Israel. Entonces tenemos que estar muy atentos a esto. Entonces cuando venimos nosotros a 1 Corintios capítulo 3, encontramos lo siguiente. Aquí se menciona que cuando nosotros muramos, pongamos mucha atención, vamos a pasar por un tribunal que se llama en la Biblia el tribunal de Jesucristo. Y esto significa que cuando tú y yo muramos, mientras los 7 años de tribulación se encuentran aquí en la tierra, la iglesia estaremos en el cielo. Si no es así, ¿cuándo va a ser este tribunal? No puede ser aquí en la tierra, ni puede ser en el milenio. Al milenio tenemos que bajar ya a la iglesia, completamente designados, quiénes son los generales, quiénes van a ser los coroneles, quiénes van a reinar con Cristo, etcétera, etcétera. Vamos a venir ya definidos en cuanto a la posición de autoridad que vamos a tener. Todo esto se va a definir en el cielo, en el tribunal de Cristo. Escuchemos las palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica y otro encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Muy bien. Y de ahí en adelante, escuchemos lo que dice Pablo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Hay que ver de qué día está hablando Cristo. Porque por el fuego se revelará, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es lógico que las recompensas Dios no nos las va a dar en esta vida.
Dice Pablo en 2 Corintios 4, porque yo estoy listo a ser sacrificado, por lo cual ya me está esperando la corona de la vida, la cual Dios dará a los que esperan en Él también, o a los que anhelan su venida. Hay 5 coronas en el Nuevo Testamento que se le promete a los creyentes. No nos da tiempo de algún otro estudio, analizaremos las 5 coronas, pero claramente este pasaje tenemos que ubicarlo en el tiempo. Este tiempo no puede ser el que actualmente estamos viviendo, tiene que ser completamente en el cielo. Entonces, en el cielo vamos a ser probados. También lo dice Romanos 14:10, apúntalo, porque todos estaremos en el tribunal de Cristo. Esta palabra tribunal es la palabra griega bema, con B de burro. Y el bema es la palabra que el apóstol Pablo usó porque en las Olimpiadas griegas, cuando venían el ganador de los 100 metros libres y el de las 500 metros, el del maratón, el de la garrocha, los vencedores subían a un montículo en Atenas que se llamaba el bema. Y ahí estaban los jueces. Y al subir el campeón de los 100 metros, de los 500 metros, etcétera, etcétera, le ponían una corona alrededor. Una corona que se le echaba a perder a las 3 semanas. Pero este bema es algo parecido donde vamos a ser nosotros juzgados en el cielo. Ya no por la salvación, porque Juan 5:24 dice, cualquiera que me oye y crea que me envió, no vendrá condenación. Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que va a ser juzgado en este tribunal mientras estamos en el cielo? Antes de bajar al milenio, nuestras obras, porque dice la Biblia que nuestras obras van a permanecer. Jesús dijo, cada vaso de agua que tú le hayas dado a alguien, un vaso de agua que tú le hayas dado a alguien, en mi nombre te será recompensado. Entonces imaginémonos si estos detalles tan insignificantes van a ser tomados en cuenta y están todo apuntado en el libro de Dios, cuánto más las obras más grandes que podemos llegar a hacer cuando vivimos realmente llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo y con la motivación realmente de que es por el amor a la obra de Dios y a la persona de Jesucristo. Claro. Entonces vemos que aquí en este tribunal muchos cristianos hicieron muy buenas obras, tal vez aparentemente pues construyeron muchas iglesias o ganaron muchas almas, también se puede llamar esto, o hicieron asilos para ancianos, o hicieron orfanatorios para niños. Sin embargo, ante los ojos del mundo, muchas cosas que hacemos parecen buenas, pero la motivación, la realidad por la cual nosotros hicimos lo que hicimos es lo que va a ser juzgado. No lo que hicimos, sino la motivación con la cual lo hicimos. Y si muchas obras que tú y yo hemos hecho que no fueron con la motivación del amor a Cristo, serán quemadas. Dice la Biblia, las únicas que van a permanecer es todo lo que hemos hecho por un amor no fingido, con una fe nacida del corazón y con un temor de Dios. Esto es lo único que valdrá en el tribunal de Cristo. Así que por eso dice la Biblia en Gálatas 6, no nos cansemos de hacer el bien, porque vamos a tarde o temprano a recoger, sino en esta vida, en la otra vida, todo lo que hayamos hecho. Y hay 2 personas que ya para culminar esta parte y entrar en lo que es el hombre y la creación, Pastor Alducin, me parece muy interesante la forma en que usted los pone ahí, un bebé, cómo será visto, ¿verdad?, en este momento, y el ejemplo tan gráfico como es el del ladrón en la cruz, ¿verdad?, porque digamos en el caso de las obras, en este par de personajes, la forma en que usted lo expresa aquí, creo que también es importante, sobre todo por las preguntas que a veces tienen las personas. Ahora es importante lo siguiente, ¿verdad?, porque ¿cuál es realmente la razón por la cual Dios nos salvó? Claro que para librarnos del infierno, para librarnos de la condenación, para librarnos de este siglo malo, en fin, hay bastantes razones, ¿no? Pero la principal razón por la cual Dios nos salvó, dice Romanos 8:29, es para que, aparte de que ya pues vamos al cielo, lo que sea, aquí en la tierra, Dios está formando mediante su Espíritu Santo, a través de las Escrituras, el carácter de Cristo en nosotros.
Entonces, tú puedes ser un salmista, un cantante, un músico, un predicador, etcétera, etcétera, como ha habido muchas personas que llegan a una notoriedad, se convierten en celebridades o lo que tú me quieras decir. Sin embargo, vuelvo a repetir, ante el mundo podemos ser aplaudidos, reconocidos, pero ¿qué es lo que realmente va a valer cuando lleguemos al cielo? Al llegar al cielo, si es Pedro, ¿verdad? Porque esa es la forma como tradicionalmente se le pinta a Pedro como portero del cielo, y Pedro te preguntara, ¿verdad? Bueno, ¿qué fue lo que hiciste? No, pues mira, yo hice muchas cosas y fui un gran músico famoso y tuve orquestas y estuve en estadios y lo que tú quieras y mandes. Y principalmente, Pedro te va a hacer una pregunta. ¿Cuánto te pareces a Jesús? Es la pregunta que Dios nos va a hacer. No cuánto hicimos, sino cuánto nos parecemos a Jesús al entrar al cielo. Sigamos esto con mucho cuidado, porque el nivel en el que nosotros hayamos madurado durante nuestra vida en la tierra es la relación que existirá en el milenio de la posición de autoridad que nosotros podamos recibir de Jesucristo en el tribunal de Cristo. En otras palabras, por ejemplo, es posible que mientras más maduras en esta vida, mucho más reconocido serás en la eternidad también, porque menos refinamiento necesitaremos. Veamos, por ejemplo, lo que acabo de decir en Gálatas 4, versículo 19. Vean ustedes el corazón del apóstol Pablo por la iglesia de Gálatas y lo que él realmente quería de todos ellos. Gálatas 4, 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo anhelaba con todo su corazón. Lo que yo quiero, ¿verdad? No es que quiero que ustedes puedan reflejar el carácter de Cristo. O sea, Jesús, desde que nos convertimos, está tratando de formar un carácter cristiano. Y el ejemplo no es este predicador o los misioneros. Esta es la razón por la cual hay tantos cristianos amargados en el campo de batalla, porque, pues yo creí que la iglesia era mira, este hermano ya cayó, porque tienen sus ojos toda su vida puestos en los hombres, y los hombres somos todos imperfectos. Pero cuando es Cristo el que tú estás siguiendo, imitando para que su carácter sea desarrollado en tu vida, es cuando vas a llegar al final. Entonces, si tú mueres, va a contar, ¿verdad?, lo que se haya desarrollado en ti, en tu vida, para que en la otra vida pueda contar, y otros van a tener que ser refinados durante el milenio y otros ya en la eternidad. Porque en la eternidad, ¿verdad?, pues no seremos como espíritus flotando con un arpa, sino que será un mundo físico, porque será aquí en el planeta Tierra donde Dios bajará con la nueva Jerusalén y donde viviremos eternamente con Él. Sí, eso es entrando ya en lo que es el hombre y la creación. Entonces, ¿qué clase de relación, Pastor Alducin? Porque yo creo que usted marca muy bien esta interrogante dentro de este documento que, como le estamos recordando, usted lo puede descargar totalmente gratuito ahí en el WhatsApp de enlace y poder compartirlo y ver las notas, y ver todos estos versículos que el Pastor Alducin está compartiendo, los tiene muy bien puestos ahí. ¿Qué clase de relación entonces tendremos nosotros como seres humanos con Dios? Desde el principio de la creación, ¿qué vemos en el huerto del Edén? Adán y Eva caminando con Dios, Dios estaba físicamente ahí en el huerto del Edén, caminando con Adán y Eva, caminaba con ellos, estaba con ellos, etcétera, etcétera. Lo vemos otra vez en Génesis 18 para que alguien diga, ¿cómo puede Dios bajar al mundo a hacerse visible? Lo tenemos en Génesis 18. Baja Dios físicamente acompañado con 2 ángeles a visitar el hogar de Abraham y de Sara. Y todavía Dios, el Padre, con los 2 ángeles se sienta a comer con Abraham y con Sara. Santos de Dios, hay muchas cosas en la Biblia tan maravillosos que tenemos que estudiarla más profundamente. Todos los misterios y las piedras preciosas que Dios nos quiere revelar, y tantas cosas, como dice 1 Corintios 8, que lo que conocemos no lo sabemos como lo deberíamos de conocer. Así que, ¿cómo es posible? Pues sí, Dios caminó, y lo dice, caminaba al aire libre con Dios.
porque Dios desde el principio, ese es el punto, ha querido tener comunión con nosotros, ha querido unirse con nosotros para que nosotros podamos entender que de Él vivimos, somos y existimos. Cuando viene el pecado, pues se rompe esta relación, ¿verdad? Espiritualmente morimos hacia Dios y a través del tabernáculo Dios les puede otra vez enseñar a su pueblo que Él quería morar en medio de ellos. Esta es la razón para el tabernáculo. Dios morando en medio de su pueblo, pero ya no lo podían ver, ya no podían más que a través de Moisés y los profetas escuchar sus indicaciones. Y finalmente Dios baja en la persona de Jesucristo y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibimos nos dio la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Otra vez se forma la familia de Dios. Que es un cristiano, no es una persona que va a la iglesia el domingo, no es una persona que se persina, no es una persona que trae una cruz, es una persona, es un ser humano que tiene una relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo a través de la Biblia mediante el nuevo nacimiento. Entonces, este es realmente el final de Dios para con nosotros, que vivamos con Él, que entendamos que el cristianismo es una relación personal, viva, orgánica, dinámica con alguien que vive, que se llama Jesucristo. Y la pregunta que te quiero hacer de una forma ya casi final es: ¿cuánto tiempo pasas diario con Dios? Tenemos un día de 24 horas y tenemos 16 horas de trabajo y 8 horas de dormir. De estas 16 horas de que te levantas, pregúntatelo con toda sinceridad: ¿cuántos minutos diarios le dedicas a Dios? O haz un examen a la semana. En esta semana, ¿cuánto tiempo le dediqué a Dios? El lunes 15 minutos, llegué a los 15 minutos en la palabra y en oración. El martes 5 minutos, pero haz un recorrido para que te des cuenta en qué nivel de madurez espiritual te encuentras. Porque nuestra madurez espiritual se mide no por los muchos dones que tenga o por los muchos talentos, se mide por el tiempo en el que Cristo está siendo formado dentro de nosotros, a través de nuestra relación personal todos los días con Él. Y esa es la base de todo, ¿verdad, Pastor Alducin? Yo creo que es lo más importante, entender esa conexión con Él. Es uno como cristiano, no puede ser uno cristiano si no fuera por esa relación constante con Él. Y el punto 2, Pastor Alducin, otra interrogante que usted plantea aquí en el documento que ha compartido el de hoy, nuestra relación con otras personas en la eternidad. Ya entendemos que obviamente nuestra relación con Dios es lo prioritario, pero surgen muchas interrogantes y qué bueno que usted lo plantea aquí también, cómo es nuestra relación también con todo lo que vamos a ver allá, con quienes vamos a compartir en la eternidad. ¿Cómo va a ser esta relación, Pastor Alducin? Claro, es interesante que en Eclesiastés, el libro que Salomón escribió, 3, versículo 11, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice la Biblia: Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso la eternidad en el corazón humano, sin que lleguemos todavía a entender la obra de Dios desde el principio hasta el final. Qué importante es que hace 3000 años el rey Salomón haya tenido la revelación de que la eternidad la llevamos dentro de nosotros. Es de la razón por la cual el ser humano, como decía el psicólogo vienés Sigmund Freud, es incorregiblemente religioso. Como el ser humano es un ser eterno, los conejos no lo tienen ni los changos, ni los orangutanes, ni ningún animal. El ser humano es un ser eterno. Este es el anhelo que tenemos de conectarnos con algo, y por eso siempre el ser humano, aunque no conozca a Dios, adora la luna, el sol, todos los indígenas tienen espíritus, tienen brujos, invocamos al dios Moloch, al dios Tlaloc, etcétera, etcétera. Pero el ser humano siempre está tratando de trascender su misma existencia porque llevamos la eternidad. Y cuando encontramos a Jesucristo, nos conectamos con la verdadera eternidad, que es el Hijo de Dios. Ahora bien, es interesante, en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, que la Biblia nos revela claramente que el rey David va a gobernar, y esto es una prueba indubitable, ¿verdad?, de que realmente Dios no ha acabado con Israel, que el propósito de Dios sigue siendo Israel.
Pero veamos lo que dice Ezequiel 37, versículo 24. Está hablando del milenio. Mi siervo David será rey sobre ellos. Ezequiel escribió mucho después de que David ya había muerto, para que no podamos confundir de que todavía David no había nacido. Está profetizando, David será rey sobre ellos, y tendrán todos ellos un solo pastor. Andarán en mis preceptos, mis estatutos guardarán, y los pondré por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Aquí vemos que David tiene un puesto ya asignado en el reino milenial como pastor del pueblo de Israel. No sabemos si los gentiles nosotros estaremos bajo él o directamente bajo Cristo, pero David ya tiene asignado el puesto de jefe, de comandante o de presidente, o no sé el título que Cristo nos quiera dar, pero estará sobre completamente toda la nación de Israel en el tiempo del milenio. Y esto lo podemos ver también claramente en el capítulo 34 de Ezequiel, porque aquí mismo se nos vuelve a mencionar en el versículo 24, Ezequiel 34, 24. Yo Jehová seré por Dios, mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras. Es el milenio y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Así que en el reino milenial finalmente encontramos estas características ya. Y cuando llegamos ya al capítulo 21 de Apocalipsis, capítulo 22, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. En el milenio había todavía mar, había agua, había ríos. En la eternidad ya no habrá mar. Habrá ríos y habrá agua, pero ya no habrá ni el sol, ni la luna, ni tampoco el mar en el tiempo de la eternidad. Y finalmente dice el capítulo 22, me mostró un río limpio como cristal que salía del trono de Dios en medio de la calle, el árbol de la vida que produce 12 frutos. Y me salto al versículo 3, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. En el milenio todavía hay maldición, porque va a haber muerte. Dice 1 Corintios 15 que el último enemigo que será vencido será la muerte. Entonces, no puede ser el milenio y el estado eterno lo mismo. En el estado eterno ya no hay muerte. Ya será la nueva Jerusalén. Esta cronología es importante para que podamos entender el plan de Dios. Y el plan de Dios para tu vida no va a fallar. Confiemos en lo que Él está haciendo actualmente en nuestras vidas. Seamos fieles en nuestra casa, con nuestra familia, principalmente, porque es lo primero que Dios va a juzgar. La forma como respondimos, porque si mi esposa se compara con la iglesia, así como Cristo amó la iglesia, tú tratas a tu esposa como Cristo nos trató a nosotros, tenemos que tener cuidado de revisar para comenzar, antes de que sean predicadores o músicos o esto y el otro, la relación con nuestra familia en primer lugar, que es lo que más le interesa a Dios en esta vida que tenemos. Y ahora que usted dice familia, Pastor Alducin, porque usted también lo enmarca muy bien aquí en el documento acerca del ejemplo o el diseño de Dios en cuanto al matrimonio. Hay familia, hay esposo, hay esposa, hay reproducción en el milenio. Tendrán la oportunidad estas familias de conocer al Mesías, de aceptar a Jesús. Para ya entrar, porque ya estamos a unos minutitos, ¿verdad? Se nos está cortando el tiempo y todavía nos faltan las verdades del futuro eterno, ya lo que usted quiera, pero para hablar un poquito de este aspecto, pues yo sé que muchas preguntas surgen, que si vamos a casarnos, que si no nos vamos a casar, que cómo está el tema de la reproducción en el tema del milenio. Pastor Alducin. Claro, lo que no acabemos, Roger, qué bueno que ya está ahorita en Enlace Plus todo el documento, para que ahí lo estudies y ahí lo puedes seguir viendo. Claro. Es imposible que podamos cubrir en tan poco tiempo esto, ¿verdad? Pero rápidamente, para contestar tu pregunta, dice la Biblia en Isaías 65, hablando del milenio, versículo 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz a maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes, mencionando que no todos, pero muchos cristianos vamos a tener a nuestros hijos en el milenio. Y mientras que clamen, responderé,
porque no darán a luz para maldición, versículo 23. Entonces, en la relación del milenio va a haber familias, vamos a tener hijos todavía. Claro que no va a haber matrimonio como lo hacemos aquí, legalizado por un juez, porque ya no va a haber necesidad, va a estar Cristo. Imaginémonos, Él va a estar controlando el mundo entero. Así que va a haber familias, va a haber amistades, porque Dios nos creó para ser seres sociales. Dice en Génesis 2 que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Una vez me preguntó, bueno, que no era suficiente que estuviera con Dios. Claro, pero al mismo tiempo Dios nos crea en un mundo donde necesitamos ser sociables, donde necesitamos tener relación con alguien, para que podamos nosotros juntos adorarle y servirle en espíritu y en verdad. Así es, y entonces entramos a la parte ya, cerrando lo que es lo que corresponde al documento, porque nos quedan unos 10 minuticos, las verdades de nuestro futuro eterno, Pastor Alducin, entonces para lo que es el cierre del documento. Así es, ¿verdad? Aun cuando ya en el milenio, ¿verdad? Vamos a hacer, Cristo dijo, mi verdadera familia son los que hacen la voluntad de mi Padre y me obedecen. Entonces en el milenio va a haber personas que no son de una forma sanguínea, hereditaria, que tengan mi sangre, o sea, aquí tenemos nuestros hijos de nuestra sangre, ¿verdad? Porque nuestros nietos que son de nuestra sangre, pero en el milenio no va a haber esta relación de hermanos, porque ahí dice la Biblia que ya ahorita en la iglesia somos hermanos y hermanas en Cristo, los que estamos bajo la sangre de Jesucristo, los que hemos nacido de nuevo, los que estamos y hemos sido justificados por la fe y no por la ley. Somos hermanos. Entonces aquí vamos a encontrar que muchas personas en nuestra iglesia, en tu iglesia, que tú conoces, estarán contigo en el mundo, y muchos de nuestros familiares que aquí vivieron con nosotros pueden ser hijos, esposo, que no se convirtieron en el milenio y en la eternidad, no tendrán absolutamente parte en cuanto a nuestra relación con ellos. Siguiendo aquí, las preguntas que están entrando, Roger, hay una conferencia anterior sobre la importancia de las profecías y también sobre este tema. ¿Cómo hacen las personas para bajarlo? Porque están preguntando por aquí. Sí, ya saben que el +1 469-781-1000 es la sección de descargas. El asesor virtual le plantea un menú, descargas, y ahí en las opciones, el que está ahorita es la vida de la eternidad, y luego ahí aparecen todas las conferencias que el pastor Alducin, sí, porque la gente a veces nos dice, ¿cómo hago para tener las anteriores? Bueno, ahí están el menú de opciones y usted las puede descargar totalmente gratuitas, y si no, en la plataforma Enlace Plus, como bien lo apuntaba ahora don Armando, ahí usted las puede ver y repasar con incluso todos los estudios que el pastor Alducin nos ha dado, así que muy, muy completo. Le dicen aquí, vamos a ver, de Venezuela, John Carlos, dice, pastor, Dios lo siga bendiciendo, deseo saber si es verdad que en Estados Unidos le están colocando un chip a los inmigrantes para controlarlos, y si esto tiene que ver con el inicio de la marca de la bestia, porque hay un video que anda rondando. No, recordemos algo, ¿verdad? En el tiempo de las vacunas también decían que si la vacuna era la marca de la bestia. Yo les pregunté, ¿dónde era la vacuna? Era en el brazo. ¿Qué dice la Biblia? En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 18, que la marca de la bestia será aquí, merito, aquí, mero, aquí entre la ceja y ceja y en la mano derecha. Entonces, todos esos chips que se pusieron ya desde los años 70, 80, para poder avanzar la tecnología y el control, los carros ya tienen chips para localizarlos, los perros ya les ponen chips, no es nada absolutamente, no tiene que ver con la marca de la bestia, pero nos habla de este control que ya se está llevando a cabo, ¿verdad?, en el mundo, y que va a culminar con el control humano con la marca de la bestia. Brenda Rodríguez de Estados Unidos también dice, yo escucho mucho al doctor Alducin, pero tengo una pregunta, ¿cómo poder saber si estamos en una iglesia de doctrina santa? Porque hay mucha confusión y a veces me siento así, a veces no he asistido a la iglesia porque casi no hablan mucho de las profecías y es más de cantar y alabar por una hora. Bueno, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es el culto más racional hacia Dios.
Y no nos conformemos a este siglo, sino renovemos por medio del entendimiento nuestra mente con la palabra de Dios. O sea, ¿cómo puedo saber con quién me voy a casar? ¿Cómo puedo saber si esta iglesia realmente es a la que Dios quiere que yo lleve a mi familia? ¿Cómo debo saber si esa casa la voy a comprar? En fin, todas estas preguntas son importantes porque hay consecuencias después de cada decisión que hacemos. Entonces dice en Romanos 12:2 el apóstol Pablo que cuando nosotros comencemos a meternos a la Biblia, a dejar que el carácter de Cristo comience a ser formado, en la medida en que tú vas madurando, vas a comprobar. No podemos comprobar antes de no tener contacto con la Biblia. En la medida en que nuestra relación con Cristo a través de la Biblia es continua, vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, esta es la razón por la cual debemos saber si esa iglesia que vamos es buena o no es buena. Ahora, si yo no estudio la Biblia, ¿cómo puedo distinguir que lo que están enseñando es bíblico? Entonces necesitamos no solamente ir el domingo, sino también entre semana. Todas las iglesias tienen que tener estudios bíblicos entre semana. Y si no hay entre semana, o si mi iglesia entre semana no da estudios, yo tengo la responsabilidad, como dice Pablo en 1 Corintios 3, uno siembra, otro sobreedifica. Nosotros tenemos que sobreedificar sobre lo que oímos. Ahí estriba nuestra responsabilidad. Isaac Jacob Marín desde México dice cómo deberíamos orar, pedir por nuestra presidenta allá en México y sugiere que usted haga un video sobre la situación de México desde la perspectiva bíblica. Bueno, México no aparece en la Biblia, ¿verdad? Ni todo el continente americano no aparece en la Biblia. O sea, en la Biblia aparecen todas las naciones relacionadas con Israel, que es Medio Oriente, parte de Asia Menor, parte de Europa y parte del norte de África, pero México no aparece. Entonces tenemos que aquí generalizar. 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Oremos por todos los gobernantes del mundo, tanto por el presidente de México como por el presidente de Estados Unidos. En fin, cada ciudadano de cada nación tiene la responsabilidad moral de orar por sus gobernantes. Me gustó mucho, Pastor Alducin, el comentario que usted hizo ahora, porque ya estamos cerrando prácticamente este programa, acerca de, independientemente de la posición escatológica en cuanto a si es pretribulacionista, tribulacionista, posttribulacionista, milenialista, entender que no es una doctrina esencial y que no tiene que ver con nuestra salvación. Me gustó un comentario que hacía un pastor un día de estos que decía, independientemente en cuál posición usted esté parado en cada una de esas, al final lo bueno es que todos ganamos porque dependemos de la sangre de Cristo, y creo que en eso, Pastor Alducin, es lo importante. No, lo esencial es saber que estamos adheridos al Señor, Pastor. Bien, exactamente, Roger, es lo más importante, ¿verdad? Porque 1 Corintios capítulo 13, si yo hablara lenguas y hasta angelicales y tuviera toda la teología del mundo y conociera todos los misterios de Dios y no tengo amor, no soy nada. Así que antes de todas aquellas cosas que nos pueden inflar o conocer, o yo estoy bien y tú estás mal, etcétera, etcétera, cuando hay ese espíritu de contraataque y de estar criticando a los demás, cuando no hay la edificación y la motivación de edificarnos unos a otros, ¿verdad? Entonces, si no tienes amor, no importa lo mucho que sepas, los dones que tengas y las lenguas que hables y todas las profecías que digas, si tú no tienes amor, ante los ojos de Dios no somos nada. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no busca rencor, no es indecoroso, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el carácter de Cristo.